crucé la frontera para venir a este país, pues, para estar con él. Tú no creciste con papá y quieres, pues, que tu hija o el bebé que estaba esperando naciera con su papá. Y solamente el amor y estar con él y que no me separen de él. Después de una semana, me recuerdo que me dio una cachetada. Todos tenemos una historia que contar y hemos platicado antes, Claudia, la historia que nos vas a contar hoy día en realidad es una historia sobre el silencio, sobre la valentía, sobre la resiliencia y prácticamente cómo salir de una relación emocionalmente y físicamente abusiva. Me gustaría que antes que nada, gracias por estar aquí en Amigas Sin Filtros. Gracias por invitarme. Claro que sí. Claudia, vamos al punto. Yo siento que este es un tema que muchas mujeres no lo hablan suficiente. Y el hecho que tú estés aquí dispuesta a compartir tu experiencia, lo que te pasó, tu historia, habla muy bien de ti y es algo que le puede ayudar a muchas mujeres que están sufriendo en silencio. Me gustaría que empieces contándonos cómo fue cómo empezó todo. Cuéntame un poquito cómo te enamoraste de esa persona. Ay, me encanta hablar de este tema. Sabes que estaba en mi país, en El Salvador. Y pues tú sabes cómo te emocionas con el primer novio. Y te imaginas y tienes sueños que todo va a ser de maravilla. Al venir a este país fue que todo se convirtió totalmente diferente. Donde ya no tienes tu familia contigo. Estás con esa persona, pero en realidad todo eso no importa, porque estás con la persona que tú quieres, con la persona que piensas que va a ser para siempre. Y ¿Tú viniste con él a este país? ¿Vinieron vine juntos? Sola. Ah, ¿lo conociste en tu país? Sí, lo conocí en El ¿Viniste Salvador. sola y cómo él llegó aquí? Él vino con su familia, después. con sus papeles. Yo crucé la frontera para venir a este país, pues para estar con él, donde iba a tener una mejor educación acá, un pues apoyo en general de parte de él. Y pues me vine enamorada. Tú prácticamente viniste atrás de él. Sí. ¿Y cuánto tiempo habían salido antes? Quizás meses. No era mucho tiempo. Ya nos conocíamos desde antes porque estábamos en la escuela y a lo mejor, estamos pequeños, estamos niños. ¿Cómo era él? No era... ¿Qué cualidades? En aquel tiempo te podría decir que como mujer, que no eres una mujer todavía, porque estás todavía con tu mentalidad de una niña, lo veía como, ok, solamente el amor y estar con él y que no me separen de él, y que no importa, sí. Me preguntaron, ¿quieres venir? Y yo, sí, quiero ir. Pero él era una persona generosa, amable, era romántico. ¿Qué tipo de carácter tenía él? Hasta donde me acuerdo, sí, era una persona que me llamaba todo el tiempo, todos los días, porque pues él se vino antes para los Estados Unidos y siempre con regalos, llamarme, y esa atención creo que es donde yo estaba enamorada, donde yo quería esa atención, donde a lo mejor necesitaba esa atención pero no te das cuenta, ¿verdad? En ese momento, simplemente tú actúas, depende cómo la persona te trate. Y en el momento en que me dejaron saber, ¿puedo llegar? ¿Quieres venirte? No pensé dos veces. Yo dije, oh, sí, porque no piensas en las cosas malas, porque solo te han demostrado lo bonito que es. Y no quieres alejarte de esa persona, porque... Y estamos hablando en los tiempos que todavía no eres una mujer madura, que todavía no entiendes qué es lo bueno y qué es lo malo. Exacto. Entonces, esa parte es que puede pasar en cualquier momento. Y ven, si ya eres una persona mayor, también te puede pasar y equivocarte. Y a cualquier persona. Te enamoraste perdidamente porque te daba la atención que quizás estabas buscando. Y cuando llegaste a este país, ¿cuándo empezó? ¿Qué señales hubieron? ¿Qué comportamiento tenía él que te hizo dudar o algunos red flags? Creo que después de una semana
Me recuerdo que me dio una cachetada, llegó de tomar, llegó a la casa y estaba una persona completamente desconocida. Eso sí me recuerdo que después de una semana de haber yo venido a este país, me dio una cachetada que yo me quedé, oh my God, no entendí. En el dolor que creo que te puedo decir que hasta todavía a mí no se me olvida ningún detalle de lo que pasé en todo este tiempo. Y ese comportamiento se fue haciendo más agresivo. En realidad no tuve tiempo de decir, oh, esa persona no es para mí. Simplemente llegué a este país y con el entusiasmo y la emoción que todo nuevo y que vas a estar allí, pero hay otros factores que cuentan, donde ya está involucrado el alcohol, las amistades y el no conocer a nadie. Es como estás en una cajita que no sabes qué hacer. Claudia, antes de que él te diera una cachetada, ¿nunca hubo ni una señal de él ser un poquito agresivo o algo que tú hayas dicho, no me lo recuerdo así? No, cuando llegué, como te repito, crucé la frontera y me recogió. Hablábamos no necesariamente todo el tiempo porque tú sabes, en esos caminos tienes bien minimizado las llamadas y no puedes estar mucho tiempo en el teléfono. Creo que pasé unos 4 o 5 meses sin como que mucha comunicación y la preocupación de que yo llegara o de qué me había pasado, no hubo, nunca lo escuché, nunca vi una mala seña de parte de él, nunca me dio ese sentimiento de donde yo iba a pensar, oh, mejor me necesito ir. Cuando pasó, yo ya estaba embarazada. Quizás en esa semana, una semana había pasado, un momento de enojo de parte de él venía tomado y me dio la cachetada. Creo que no procesé eso, no procesé por el tanto tiempo que pasé, que tuve que tomar en llegar a ese país, que yo dije, ok, no es el alcohol, vamos a estar bien. Y creo que vine en septiembre y en octubre, noviembre yo ya estaba embarazada. Bueno, no sabía que estaba embarazada, Eso pasó. Pero eso pasó rápidamente al nomás yo vine a este país. Cuando te tiró la cachetada, él se disculpó. ¿Qué pasó después de eso? ¿Cuál fue su reacción? No, creo que peleamos. Y como vivíamos con personas, o era muy difícil como tener una conversación. Vivíamos en un basement. Otras personas también en los cuartos del basement. Creo que no. Llegó el lunes. Le tocaba trabajar y nos fuimos a trabajar. Se fue a trabajar él. Yo me quedaba en la casa. No había tiempo. Y eso creo que se fue haciendo más difícil. En el aspecto de no tener tú una persona donde que le puedas contar, que le puedas decir, me está pasando esto, no entiendo, maybe así es el amor, maybe ya cuando ya estás casado, ya eso es lo que es. Esos son creo que el momento en que no me dio tiempo de pensar y se fue pasando el tiempo. Y cuando estaba embarazada pensé, oh, aquí me tengo que quedar. Wow. Él después de la cachetada y antes de que te dieras cuenta de que estabas embarazada, ¿volvió a abusarte o fue la cachetada? ¿Qué fue lo que pasó después que hizo eso un poquito más grave, la situación? Después de ya unos meses, era que el fin de semana para mí era lo peor. Los holidays, las fiestas. ¿Por qué? O porque tomaba. Entonces yo sentía, eso no era alegría para mí. Era como, va ya a venir violento o querer,
acostarse conmigo y yo no quiero y hacer las cosas a la fuerza. Eso se fue haciendo. Sí íbamos a las tiendas porque yo necesitaba algo y ya le hacía una llamada a un amigo, nos teníamos que ir. Sea que yo ya había terminado de comprar o andaba viendo cosas que necesitaba. Y muchas veces ya se fue haciendo más las cosas más altas cuando estábamos en las tiendas. A veces si yo le decía, ¿por qué nos tenemos que ir? Ya él agarraba y se enojaba y muchas veces me dio cachetadas en las tiendas, en el mall. Wow. Y creo que por lo mismo, porque estaba embarazada, sentía eso que no sabes qué hacer porque piensas, no, eso está bien. Uh-huh. No entendía si eso era lo correcto. ¿Y en algún momento tú trataste de hablar con él y decirle estás mal o te sentías impotente eras muy joven? ¿Cuántos años tenías? 13. Me sentía muy impotente. Primero porque no sabía el idioma. No tenía ningún acceso con nadie. No tenía una persona que pueda comunicar, que yo poder decirle, me siento así. Uh-huh. Lo que hacía es escribir. Eso cuando fue pasando más el tiempo, donde ya era que sí te dijeron, sí, estás embarazada y ya tienes tantas semanas. Y yo con toda la emoción le fui a decir y nada era alegría. Todo era como, ok. Yo creo que me fui refugiando en el tema de, pues, salir adelante. Y si tenía que llorar, lloraba yo sola. Y si tenía que desahogarme, tenía que escribir me ponía a escribir mis sentimientos, en ese momento lo que sentía. ¿No tenías un red de apoyo? No. ¿En algún momento lo tuviste durante la relación con él? No, simplemente personas que tal vez era el estilo de relaciones que ellos tenían, no había un apoyo que me dijera, o por lo menos hablar con él y decir, esas son las cosas que ustedes necesitan hacer. Entonces no tenía ningún apoyo ni de parte de alguien que hablara con él o conmigo. ¿Y qué dirías que fue lo más difícil de aceptar durante ese momento? Como entender que vas a estar tú sola. Entender que tú no creciste con papá y quieres pues que tu hija o el bebé que estaba esperando naciera con su papá y creciera con su papá. Creo que las cosas más difíciles de entender en ese momento era eso. El que ¿qué vas a hacer? No tienes trabajo. Cuidaba niños en la misma casa donde vivíamos, pero no había una manera de cómo transportarme de un lugar a otro. ¿A dónde me voy a ir? Creo que esas son las cosas que me hacían en ese momento tratar de ver si las cosas podían cambiar. Y te agradezco que te abras así y que cuentes tu historia porque realmente hay muchas personas que están escuchando que yo sé que están pasando lo mismo por lo que tú estás pasando y que tus palabras pueden ser un infuse de energía, de algo, que busquen ayuda, que necesiten, que no están solas. Me gustaría que me dejes saber cuál fue ese momento específico que dijiste ya no más. Eso fue después de 5, 6, mi niña tenía 6 años. 5 o 6 años. Creo que fue en el momento en que, gracias. En el momento que mi niña estaba con sus primitos y escuché que una vez dijo ella, yes, my man have sangre en su cara.
cuando yo lo escuché, pues claro, desde el momento que yo fui mamá, fue completamente una vuelta en mi vida. Like, ya no era focus en él, ya era focus en mi hija. Cuando escuché eso y ella podía hablar y ella tenía sus primitos que convivían y todos eran casi de la misma edad que ella, se me partió el corazón y pensé, pero vamos a estar bien, compramos casa, nos fuimos solo nosotros tres, pero creo que el abuso nunca cambió. El abuso físicamente, sí, me decía que yo era una estúpida, que no iba a hablar inglés, que no iba a poder manejar, no iba a poder ser alguien en este país. So, verbalmente eso, y tú lo piensas, y tú lo crees, porque pues no conoces el mundo, ¿verdad? No estás afuera, no estás escuchando, y no estás tampoco haciendo algo que tú digas, no, pero estoy haciendo esto. So, yo pienso, si es verdad que no voy a poder hacer nada sin él, que eso se me fue quedando en la mente. Y en lo que me hizo a mí definitivamente dejarlo es porque lo encontré con una mujer en mi casa, en mi cuarto. So, en ese momento nos habíamos separado varias veces, pero nada más que yo me iba con alguien de los que vivíamos anteriormente, donde cuidaba a los niños, me quedaba tal vez ahí un mes y ya él me conquistaba y yo regresaba. So, muchas veces nos separamos, a lo mejor unas 4 o 5 veces. Definitivamente que sí me fui, fue en el momento que ahí fue cuando entendí porque me abusa a mí, pero está con otras mujeres. Y ahí fue cuando entendí que nunca pude entender por qué lo hacía. Porque piensas que cuando estás con una persona, piensas que es para siempre. Y piensas, ¿qué tengo de malo yo? ¿Qué hice yo? Te echas la culpa a ti y no te das cuenta que no tiene nada que ver contigo porque él está actuando de esa forma. Exacto. So, no podía analizar, no podía entender. Simplemente yo decía, ok, soy yo, que no, a lo mejor no soy bonita lo suficiente o no tengo esto y él no es feliz conmigo y no soy una persona que él es orgulloso de mostrar y de salir conmigo. Entonces eso se me fue quedando también en la mente de no puedo ser nadie. ¿Y cómo fue ese momento que le dijiste a él, ya me voy, hasta aquí, ya no más? ¿Cómo lo tomó él? Bueno, nunca hubo esa conversación de decir ya me voy. Fue un momento en que llegó a la casa, llegó violento y tuve que salirme con mi hija en brazos, con lo que andaba nada más puesto, y salí a hablar a un teléfono público cerca a la policía y pues allí me desmayé, ya no me recuerdo y ya no regresé a la casa. Pero mencionaste que lo dejaste cuando lo encontraste con una mujer en tu cuarto. Ese momento no te fuiste, eso te quedaste. En ese momento entré, agarré mis cosas, busqué unos documentos que iba a buscar y me salí. Pero luego... y luego, siempre lo mismo. Volvíamos, pero en la vez que definitivamente... Y no es que volvimos ya como pareja, porque en ese momento ya era como que... That's it. Right. Ya no tienes ese... Ya estás tú check out. En ese momento que pasó todo, que vi a esa mujer, ya no era nada que hablar. Ya entendíamos los dos que vivíamos en la misma casa. No fue por mucho tiempo. A lo mejor en una semana él tomó, regresó tomado, y pues por esa pelea ya me salí definitivamente, perdimos la casa. So, no hubo tiempo de decir, ok. ¿Y saliste a un payphone a llamar a 911? Sí. ¿Y te desmayaste después de la llamada? Creo que estaba en el teléfono cuando pasó eso y llegaron, me fui donde te preguntan qué es lo que quieres hacer.
So me fui donde una amiga que vivía ahí cerca, simplemente para, pues, sin mis cosas, ¿verdad? Solamente mientras que sabíamos qué íbamos a hacer con la casa y ver qué es lo que se podía llegar a un acuerdo. Y desde ese momento ya no lo volví a ver, simplemente sí veía que salía con la persona que él me había engañado y ya ellos ya ¿Cómo lo viste? estaban cuando recogían a mi hija o yo la iba a dejar. Nunca yo le quité a mi hija el hecho de ir a verlo a él. Si las cosas pasaron y ya ellos no tenían comunicación, no era algo porque yo lo hice. Entonces siempre no teníamos la comunicación como padres, pero siempre había un contacto, por lo que algunas veces recogía a la niña. ¿Cómo hiciste? Porque hay muchas parejas muchas mujeres que están en esa situación donde el hombre la engaña o la abusa o simplemente la deja por otra persona y tienen un hijo de por medio y la persona prefiere alejar al hijo de su papá. ¿Por qué o cómo fue que tomaste la decisión de continuar y con, como dices tú, un nivel de inmadurez? ¿Cómo fue que tú llegaste a tomar la decisión, yo voy a dejar que mi hija siga viendo a su papá? Esa decisión la tomé por mi hija, porque no quería que ella viviera lo que yo viví sin crecer con un papá, sin tener ese apoyo. Y sea lo que estaba pasando, si él se lo merecía o no se lo merecía, lo hice pues por mi hija. Y creo que aunque no tengas en ese momento una madurez suficiente, porque te duelen todo, te duelen las cosas, te duele ver a tu pareja con la persona que tú ibas a convivir y que era para siempre, el que te lo ponga en tu cara y te lo arrastre en tu cara y decir, ok, ya no estoy contigo, y aquí estoy con otra persona. So, creo que esas cosas no me importaban, sí me dolía. Como mujer me dolía. Y no es que lo superé así en unos meses. Creo que pasaron años para que yo superara y entendiera el que no fui yo. No fui esa persona. Pero todo, más que todo, lo hice por mi hija. ¿Qué pasaste y qué cambió para que te conviertas en la mujer que eres ahora? Lo que cambió es en ese momento en que estábamos tratando de ver o ir a sacar yo mis cosas, porque ya ahí definitivamente ya no regreso a mi casa y ya no volví a la casa. Uh-huh. Pero sí regresé a sacar más ropa, a sacar las cosas de mi niña. Y en ese momento llegué y la chapa de la puerta ya estaba cambiada. Mm. Y eso estoy hablando de unas semanas, no pasaron meses. Uh-huh. Y cuando pasó eso, pues le llamé y le dije, estoy tratando de traer unas cosas. Y le dije, te voy a esperar aquí porque necesito sacar unas cosas. Pero en realidad la muchacha estaba en la casa. Mm. So él sí estaba trabajando. Y lo esperamos atrás y ¿lo esperaste? Mi hija y yo. Oh, okay. Lo esperamos. La puerta para la parte de atrás estaba abierta. So entré, me senté en el deck y de repente abren la puerta. Entonces mi niña sale y entra corriendo a la casa. Y cuando veo que entra, entro yo también. Y es ahí donde está la mujer y nos agarramos. Esa fue creo la primera vez que yo peleé con alguien. Wow. Así. ¿Qué pasó? So es ella y dice, ¿y qué estás haciendo aquí? Y como pude, agarré el teléfono, le grité a Jamie y le digo, Jamie es mi hija, y le digo que marque el 911. Y marcamos el 911, su papá llegó, la policía llegó. Y creo que para mí eso fue, no sé si humillación, pero no podía entender por qué soy yo en esa situación, uh-huh, donde estoy en mi casa y estoy peleando con la mujer de mi esposo. Y estoy explicándole al policía
que es mi casa, pero que no vivo ahí porque me salí. Y sentí como, no, ya no puedo regresar acá. Ya no pude. Y esa fue la última vez que nosotros tuvimos un contacto. Y pues mi hija siempre iba, los veía, pero nunca teníamos como una conversación o lo hacía siempre por mi hija. Y después que pasó eso, siempre traté de llevarme bien pues con la muchacha, porque llegó a un punto que hasta hablamos, porque él siempre pasaron meses y él siempre trataba como de buscarme después. Entonces, ¿Para regresar contigo o para regresar conmigo? Estando con ella. Sí. Wow. Entonces llegué a un punto en que yo la contacté a ella y le dejé saber lo que estaba pasando, que tenía que controlarlo porque siempre te duele. Porque siempre quisieras estar en esa familia, en un grupo de personas que tu hija crezca con los padres. Pero no podía ser no, ya sabía yo que yo ya no podía seguir. Ya entendí en ese momento que no podía cambiar las cosas y decir, ok, sí, vamos a seguir y vamos a hacer todo diferente. Había mucho daño en ti. Obviamente no podías. ¿Qué es algo que te ayudó? ¿Qué herramientas te ayudaron a ti a sanar? Pasaron muchos años. Creo que después de 2 años, 3 años, nunca fui a terapia, pero sí sabía que yo estaba mal. Porque en mí adentro, aunque estuviera sonriendo, siempre había algo que... Mis terapias creo que fueron mi trabajo y mi hija. Y el siempre estar como ocupada. O me ponía a leer o salía a correr, las cosas que me gustaban hacer. Entonces creo que yo allí estaba como evitando mi dolor. Y solamente lo estaba como aparentando que estoy bien. Poco a poco fui, pues ya, creo que con los años eres una persona más madura y entiendes y le das gracias a Dios por darte la fuerza de cambiar y de decir, ok, hasta acá y hacer ese cambio en tu vida, porque nos da miedo cambiar. Nos da miedo el cambio en nuestras vidas, porque no sabemos lo que nos va a pasar a nosotros solas. Creo que eso fue una de los primeros fuerzas que yo encontré en hacer el cambio conmigo misma, y las personas que iban a ver a Jamie, porque siempre había una trabajadora social que llegaba, porque como la tuve en una edad pequeña, siempre iba alguien como a verla a ella. Y creo que ella no me podía decir lo que hacer, pero sí ella me encontraba a veces con moretones, con cosas en mi cara, en mi cuerpo, y siempre me daba información. Puedes llamar acá, o si te sientes así. Y ahí fue que empecé a ver otras opciones y a querer superarme. Todos esos cambios, por supuesto, ya yo había ahorrado para un carro, ya yo manejaba, ya yo podía salir, y siempre tienes el miedo, porque siempre me decían, no vas a poder. O no puedes manejar porque no tienes todavía licencia, tienes permiso. Ya todo eso, pues, ya yo estaba más independiente. ¿Y qué es algo que le aconsejarías a aquellas personas que están pasando por tu situación? ¿Qué les dirías? Que quizás te hubiera gustado que te digan a ti. Creo que lo primero es siempre fijarnos en las banderas rojas, donde cómo esa persona te trata. Y a veces no las miras porque tal vez no pasas mucho tiempo con esa persona, o no te da el tiempo, porque el reconocer lo malo, el respeto es algo que siempre tiene que existir. Y que cuando tú te comunicas con tu pareja y miras esa reacción o esas acciones, es ahí donde tú puedes ver que esa persona sí te está escuchando y sí quiere
cambiar algo que te molestó. Y sí, esa persona está tratando de ser lo que... No vamos a cambiar nosotros las personas, pero sí vamos a ver las acciones, no solamente las palabras. Y así puedes entender el que no solamente necesitas el maltrato físico, pero también hay personas que te pueden maltratar con palabras. Y creo que cuando miras eso y que es difícil y te duele a veces hacer los cambios porque no los quieres hacer, pero hay ocasiones que, aunque te duela, tienes que hacer los cambios de decir hasta acá. Claudia, ¿cómo defines ahora el amor sano? El amor sano se define primeramente con respeto, con esa admiración que tiene la pareja, con el apoyo que la pareja siente hacia ti y que te apoya el 100%, que se alegra de tus triunfos, que no importa lo que pase, no importa lo que te equivoques, esa persona siempre está allí para darte la fuerza y para darte el ánimo de seguir y de luchar juntos. La comunicación, de tener los sueños que tienes, creo que esa sería una de el amor que yo veo en estos momentos. Y encontraste el amor, eres casada. ¿Cómo ahora te sientes? Me siento muy agradecida, feliz, bendecida. Más que todo, creo, bendecida, porque hasta te da miedo ver que no tienes problemas, que no hay ninguna cosa mala que te pueda pasar. Que esa persona que si tú dices, ay, lo quiero esto verde, pero lo quiero rojo, y te va a cambiar eso de rojo. Eso es algo que nosotros pasamos y que todos los días te levantas y quieres pasar con esa persona. Me encanta lo feliz que eres, que lo enamorada que estás, con un amor sano como este. Y muchísimas gracias, lo viviste, lo superaste y lo contaste. Así que gracias a todos por escucharnos. Y Claudia, gracias por estar aquí en Amigas Sin Filtros. Gracias.